Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nelcy Cristina López Plazas. Soy doctora en literatura de la Universidad de los Andes, hace poco. Y lo que les voy a presentar tiene que ver con la tesis que hice para graduarme, la tesis doctoral, digamos como con una parte de ella. Pero también es una socialización. Esta presentación tiene, digamos, la finalidad de socializar la beca de investigación del Instituto Caro y Cuervo sobre literatura comparada que tienen en alianza con el Ministerio de Cultura. En esa medida lo que yo hice fue tomar algunos elementos de la tesis y reescribir un documento para el Caro y Cuervo, digamos, para el Caro y Cuervo para el Ministerio. Y lo que voy a hacer en este momento es presentarles, digamos, a grandes rasgos cómo fue el proceso, qué fue lo que hice y qué fue lo que encontré. La beca tenía como finalidad pues proponer proyectos distintos sobre literatura comparada, que podía ser entre la misma literatura o podría ser entre literatura y las artes. En esa medida, lo que hice fue proponer un estudio comparado entre cine y literatura con el caso concreto de Fernando Vallejo. Pero si bien estoy analizando un caso, la idea es que este tipo de metodologías puedan servir para otros acercamientos entre cine y literatura, ¿sí? Que no necesariamente sean solamente Vallejo, sino cómo nos puede abrir puertas para enfrentar esas relaciones. Los estudios comparados entre cine y literatura casi siempre han descansado en lo que se llama la adaptación. Entonces se hacen comparaciones de cómo se hizo, digamos, la película si está basada en un libro. Por lo general es así, hay un libro, hay una novela, se hace una versión cinematográfica y lo que se hacen es como estudios comparativos de qué se ganó, qué se perdió, entre un trasvase al otro, entre un medio al otro medio, o también qué interpretaciones, por ejemplo, el director hizo a la hora de construir la película, que de pronto no concuerdan con las interpretaciones que nos dan en los libros, y digamos que esa es la línea tradicional del estudio comparado entre cine y literatura. Pero en el caso concreto de Vallejo, pues la adaptación no es el caso, aunque tenemos la adaptación de La Virgen de los Sicarios, por ejemplo, en la que el mismo Fernando Vallejo fue guionista. Pero, digamos, hay una fase que muy poca gente conoce y es la de Fernando Vallejo como director de cine, antes de ser novelista, ensayista, antes de ser escritor. Entonces, la idea, digamos, fue enfrentarme a esas películas para ver qué podían decirnos, qué podrían decirme sobre la literatura de Vallejo. Y entonces el camino digamos que se dio un poco de primero leer las novelas y luego ya encontrar que, hizo películas, entonces vamos a buscarlas y empezar a leer, digamos, ambos medios. Entonces, vamos a ver qué encontramos. Yo les voy a contar qué fue lo que encontré y pues al final estará el espacio para hacer las preguntas. Lo vamos a dejar así para que sea un poco más sencillo de seguir. Entonces, vuelvo y repito, esta es la socialización de la beca del Instituto Caro y Cuervo de Investigación de Literatura Comparada, en alianza con el Ministerio de Cultura, pero también hace parte de mi tesis doctoral. Digamos que una de las líneas que voy a mencionar en este momento de investigación, que se enfocó en esta beca, tiene que ver con algunos hallazgos que yo tengo en mi tesis de doctorado en la Universidad de los Andes. Por eso están, digamos, estas tres entidades asociadas. Y el texto y la presentación se llama La constelación de la obra fílmica y literaria autoficcional de Fernando Vallejo como fractal. Entonces, ¿por qué constelaciones y por qué fractales? Entonces, allá voy a andar un poco. Y es que la constelación es una metáfora que me permitía entender un poco cómo funciona también el proceso de investigación, ¿sí? Uno tiene unos objetos y lo que hace es tratar de hacer relaciones que digamos las hace el lector, las hace el investigador, pero no quiere decir que esas relaciones pues sean las únicas posibles. En esa medida, o sea, si comparamos los objetos con las estrellas,
lo que uno hace cuando uno hace una investigación es una especie de constelación, ¿no? Tomo los elementos y los relaciono de la manera que a mí me parezca que pueden ir a decirme algo o igual también lo que los mismos objetos van revelando sobre sí mismos, ¿no? ¿Qué cosas me van diciendo las películas, qué cosas me van diciendo las novelas, que yo las puedo ir relacionando? Y esa es una referencia que también hace Fernando Vallejo, entonces van a ver que voy a ir alternando como entre algunas imágenes de las películas, algunas citas de los textos, para ir haciendo este tejido. Como les decía, esto no es una relación desde la adaptación, sino más bien qué nos puede decir el cine sobre la literatura de Vallejo o qué nos puede decir la literatura de Vallejo sobre el cine y qué mecanismos pueden coadaptar la literatura sobre el cine teniendo en cuenta este contexto de Fernando Vallejo, director. Entonces, con respecto a las constelaciones son ilusorias, esto es un fragmento del Fuego Secreto, la segunda novela de Fernando Vallejo, que hace parte del, digamos, de la pentología que se llama El río del tiempo. Las constelaciones son ilusiones y efímeras, espejismos pasajeros. Cree el observador ingenuo ver en ellas un toro, una balanza, un pez y acomoda los trazos. Como en el amor, ¿no? Uno ve lo que quiere y al cabo las constelaciones se deshacen y toman rumbo aparte de sus estrellas. A veces rumbos opuestos como los tomaremos sin duda tú y yo. No hay constelaciones, Manuelito. Lo que hay en realidad son estrellas viajando solitarias. ¿Por qué parto con esta cita? Porque las constelaciones de alguna manera son rutas de lectura que nosotros podemos hacer sobre elementos del mundo, ¿sí? Y en este caso elementos, objetos de análisis que son las películas de Vallejo y algunas de sus novelas, y cómo esos trazos me pueden dar alguna forma particular que puede ser una investigación en este caso. Pero no quiere decir que sea la única ruta de lectura que exista. Y mi punto de partida con esta constelación es porque hay una tradición crítica con Vallejo que siempre, y no solamente de los críticos especializados en literatura, sino digamos que la gente del común también, cuando uno menciona a Fernando Vallejo, siente como esa conexión o se igualan, digamos, en el mismo plano el narrador con el autor, ¿sí? El yo narrador que habla en las novelas con el autor que vemos en los eventos públicos, en algunos documentales que le han realizado, es decir, como que se empatan esas dos cosas cuando digamos que siempre se ha dicho en lo literario que una cosa es el narrador y otra cosa es el autor y que no son lo mismo, pero entendemos que hay, digamos que hay unos elementos que nos permiten hacer esa lectura de que son la misma persona. Y ahí es donde me voy a adentrar de por qué la misma persona, digamos. Entonces, esa constelación que yo encontré que hacían otros críticos o que siguen haciendo las personas es que quien creó esas películas o quien creó esas obras es la misma persona que vemos en la Feria del Libro porque comparten algo en común y es el nombre, pero además da el nombre a un montón de elementos, digamos, de la vida de Fernando Vallejo que están novelados. Entonces, en esa medida, se equiparan eh, y hay parte de la crítica literaria especializada que ha intentado dar cuenta digamos, tratar de rastrear cuál es el origen, si es el autor o si es el narrador. También tratar de rastrear como los juegos que hay ficcionales alrededor de qué significa que yo novelo sobre mí mismo, por ejemplo. Pero también en el caso de la tradición crítica del cine de Vallejo, lo que han hecho estos críticos por lo general es tratar de entender por qué Fernando Vallejo tiene cierta noción, por ejemplo, de Colombia o cierta noción de Latinoamérica de una manera que tratan de buscar esas respuestas en las obras literarias, ¿sí? Entonces, el problema ahí es que yo voy y busco en una obra autoficcional, ¿sí? Que se denomina autoficcional porque tiene elementos reales, pero que digamos, están en función de la ficción y se pueden transformar porque, pues, en la ficción me puedo dar ciertas libertades, pero en esa medida tomo esos elementos y digo, Fernando Vallejo hizo estas películas por estas y estas razones, y sacar, digamos, conclusiones de allí. Nuevamente el problema está en cómo distinguimos que eso que está en las novelas es 100% cierto y, digamos, no estoy de pronto acomodando mi lectura, mi constelación, la estoy acomodando de acuerdo con lo que yo quiero ver, como dice
la cita de Vallejo, ¿sí? En esa medida, lo que yo traté de hacer también con el cine es preguntarme, bueno, si hay un problema de reproducción, ¿no? Tengo el nombre del narrador Fernando, tengo el autor que se llama Fernando Vallejo, tengo un director que también se llama Fernando Vallejo, tengo un guionista, entonces tenemos como varias versiones de la misma persona, por llamarlo de algún modo, que es como si yo tuviera una serie de fotografías mías, por ejemplo, en tiempos distintos. Son versiones mías, pero están divididas y son en tiempos distintos. En esa medida uno podría hablar de una reproducción de una persona, ¿sí? Se reproduce en la obra literaria, se reproduce en el marco público, se reproduce en los ensayos, se reproduce eh, en las columnas periodísticas y demás. Entonces la pregunta sería si ese tipo de reproducción o esa noción de reproducción tiene algo que ver con el sistema, perdón, con el mecanismo cinematográfico, por ejemplo, en tanto el cine funciona porque yo tengo unas imágenes fijas, las pongo en un proyector y ese proyector lo que hace es darme la ilusión de movimiento, ¿sí? Pero las imágenes están estáticas. Entonces la pregunta es si esta reproducción de sí mismo, ¿no? De este Fernando multiplicado como en varios escenarios, podría tener algo que ver con esa concepción del cine, la reproducción de varias imágenes de sí mismo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver a continuación. Fernando Vallejo, antes de ir a profundidad con estas preguntas, digamos, hizo 5 películas, las dos primeras, Un hombre y un pueblo y Una vía hacia el desarrollo, son documentales cortometrajes, 15 minutos. El primero no se encuentra, el segundo es de muy difícil acceso, pero Crónica Roja en la tormenta y Barrio de Campeones, que han sido catalogadas películas de ficción, sí se encuentran en las bibliotecas, están en la Los Ángeles, están en la Biblioteca de los Andes, en la Biblioteca de la Javeriana, están varias bibliotecas, y es una cajita que sacó el Círculo de Lectores como con esas 3 películas. Entonces, esta sí, digamos, ya tenemos acceso. Es importante tener en cuenta que como la primera se quemó, la segunda no se encuentra fácilmente porque está en el rollo original, no está digitalizada. Estas 3 que están en DVDs, desde hace muy poco es que las encontramos en DVDs, es decir, hasta hace muy poco tenemos acceso a esos archivos. Esta edición que hizo el Círculo de Lectores es del 2012-2011, si no estoy mal. Eso es muy reciente. Y lo mismo la crítica cinematográfica de Vallejo, pues también es reciente. Se habían hecho críticas claramente sobre La Virgen de los Sicarios, pero digamos, esa no cuenta porque Fernando no fue el director, ayudó como guionista, pero no es el director. Y ahí sí entraría en la categoría de adaptación de alguna manera. Entonces, esta crítica, digamos, temprana tenía acceso a algunos fragmentos que están en la película La Desazón Suprema de Luis Ospina, que es un documental, se llama La Desazón Suprema, eh, retrato incesante de Fernando Vallejo, y ese es del 2001, si no estoy mal, y allí había algunos fragmentos de las películas. Entonces muchos de los críticos tomaban esos fragmentos y analizaban esos fragmentos y la comparaban, digamos, con la obra literaria autoficcional posterior, la denominada autoficción, que tiene que ver con, digamos, las memorias de este narrador Fernando. Entonces, en la investigación, digamos, entraron estas 4 películas. Por cuestiones de tiempo, pues me voy a detener en un aspecto que me llamó muchísimo la atención en ellas, sobre todo en estas 3. Este fotograma es de Una vía hacia el desarrollo. Este es uno de los afiches de Crónica Roja. Este es un fotograma en la tormenta, que es la imagen inicial. Y este es el afiche de Barrio de Campeones. Y en estas 3, en Una vía, en Crónica y en la tormenta, arrancamos como desde una intención de que el documental y el cine podría ser, digamos, un mecanismo que podría captar la realidad de manera, digamos, objetiva, ¿no? Como que guardo esa promesa de que si yo registro la realidad
y realizó la imagen tal cual sucede, entonces eso es lo real, digamos. En este documental hay esa intención, aunque digamos eso sigue siendo muy debatido, pues porque si hay un encuadre, hay una intención de voy a encuadrarlo aquí, no en otro lado, hay un montaje que pongo al lado de aquí, hay un sonido también que se solapa porque esta es una película antigua en la que el sonido tenía que pegarse a la cinta, digamos, entonces el sonido y la música se traspolan. Es decir, hay un hecho artificioso en la película misma, entonces decir eso sí es lo real, pero entonces yo manipulo, digamos, materialmente la película, diciendo, pues no es tan cierto, hay un artificio de todas maneras en el ejercicio de decir, esto es un documental y es la realidad, es como, puede que no, ¿sí? Y ya en Crónica, entonces acá hay como esa promesa, ¿no? Hay una voz narradora que va diciendo todo el tiempo, esto que le estoy diciendo, lo que le voy a mostrar es lo real, que usted no se ha dado cuenta. Y es un poco también lo que Vallejo ha tratado de hacer en sus novelas, ¿no? Yo le voy a decir la verdad y usted se va a molestar, digamos, esa provocación del lector está todo el tiempo aquí. Este documental tiene esa intención. Yo le voy a decir la verdad del problema de Latinoamérica, ¿sí? Y voy a ir a grabar entonces niños en la calle, voy a ir a grabar barrios de invasión, voy a ir a grabar los campesinos yéndose en el tren del campo a la ciudad, y ahí yo le voy mostrando algo de lo que usted supuestamente no es consciente. Ya en Crónica Roja y en La Tormenta, digamos, se enmarcan dentro de la violencia, dentro de la época de la violencia con V mayúscula, de mediados de los 50, y lo que hacen es tomar elementos que han salido en los periódicos en ese entonces, tomar un hecho de allí y entonces volverlo ficción a la hora de filmarlo. En Crónica Roja es la historia de dos hermanos que murieron, digamos, baleados en Bogotá en los años 50, y en La Tormenta, digamos, aparece un referente que es Sangre Negra, uno de los bandoleros liberales más conocidos de esa época. Entonces lo que hace es tomar ese elemento, digamos, de los periódicos y hacer una obra sobre eso. Una obra cinematográfica ficcional se ha catalogado a pesar de que está basada en hechos reales. Entonces nuevamente vemos que este asunto de qué es lo real viene nuevamente a estar allí, digamos, en las preguntas a la hora de acercarnos a Vallejo. Barrio de Campeones siempre ha sido una película particular porque es mexicana, es melodramática, no tiene que ver, digamos, estas se relacionan, digamos, como en un contexto colombiano, latinoamericano, y esta es un contexto mexicano de una familia eh, que paradójicamente no son campeones, sino son derrotados. Y es la historia de un boxeador y otros personajes allí. Entonces, siempre ha sido muy difícil como de empalmar con las demás porque parece distante, parece algo distante de las demás. Algo que tienen en común Crónica Roja y En la Tormenta es que se usa demasiado el plano contra plano. ¿Que eso qué quiere decir? Que hay una toma, eh, el plano contra plano es como lo que alguien está viendo y luego me ponen a mí como espectadora a ver eso que esa persona está viendo. Entonces es lo que llamamos como la mirada subjetiva. Un personaje está viendo el horizonte y luego la cámara me encuadra ese horizonte y yo como espectador hago la asociación de que ese cuadro del paisaje es lo que está viendo el personaje. ¿Sí? El plano contra plano funciona en tanto el espectador se da cuenta de qué es lo que se le está mostrando en esa alternancia. Pero también funciona con, digamos, una cámara objetiva que está alejada del marco de ficción o de lo que está realizando, de lo que está grabando, y nos da la sensación de que es un ojo externo que está narrándonos o nos está mostrando los eventos de la película, los personajes y demás. Pero hay momentos en que la cámara se ubica directamente sobre la mirada de un personaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Acá este primer fotograma que es de Crónica Roja, eh, vemos que hay una persona que va a abrir esa puerta, pero la cámara está alejada de todos los personajes que están allí. Está por el balcón, ¿sí? Digamos, fuera del balcón. En esa medida no la atribuimos a una persona, en tanto está alejada, y pues si fuera una persona tendría que estar
no sé, elevada o volando o algo así, porque no podría estar ahí, digamos. Entonces ahí nosotros entendemos que es una mirada externa, un narrador omnisciente, si se quiere, que está mostrándonos los hechos de lo que va a pasar. Pero luego la siguiente toma es que cuando este personaje, este primer personaje, abre la puerta, entonces lo que vemos directamente es ya lo que los ojos de este personaje están viendo, que es la escena de un asesinato. La película empieza con la confesión de uno de los personajes, Manuel Albarrán, que dice: maté a unos celadores y me tengo que volar porque pues si no me vuelo me van a llevar a la cárcel. Y entonces después de los créditos de inicio de la película tenemos estas imágenes en donde se nos muestra esto. ¿Qué es lo particular o qué es lo raro? ¿Qué fue lo que encontré allí raro? Bueno, y después está esta que ya es una visión desde adentro de la, de la habitación donde sucedió. Pues claramente tampoco la atribuimos a digamos, a un ojo de un personaje, porque en este plano de la mitad no, pues no hay nadie, ¿sí? Entonces aquí nuevamente se nos vuelve a dar como una imagen objetiva, es decir, un ojo que está fuera de, ¿sí? Que está mirando todo lo que pasa al interior de la diégesis o de la narración y nos va contando. La que es particular es esta de la mitad, que es la persona que abre la puerta. Esa sería la mirada subjetiva y las otras dos serían, digamos, una especie de mirada objetiva, que es lo raro, que Vallejo nos hace, esto no solamente ocurre acá, sino en varias secuencias en las que nosotros ya sabíamos de algún evento, algún hecho, ya sabíamos que él había matado a los celadores y él inclusive el personaje dice literalmente, le tuve que echar bala a los celadores. Claramente pues ahí vemos, aquí están los tiros, entonces ya sabíamos eso, como espectadores ya sabíamos eso, porque, no sé, a los 5 minutos me lo muestra, ¿sí? Digamos, esa es la pregunta que yo me hice en esta película, y en esta película vuelve a ocurrir varias veces en varias escenas. Hay eventos que ya conocíamos que luego vuelve y nos los pone así en imágenes, ¿sí? Entonces, unas las conocemos, digamos, de oídas y otras ya las vemos directamente con la cámara. Y por lo general una cámara subjetiva, un personaje es el que mira la escena y es a través de ese encuadre subjetivo de la persona es que yo digo, es el personaje que está viendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué decirme algo en imágenes cuando ya me lo dijo? ¿Sí? En oídos, digamos, ya lo escuché, yo ya sabía qué sentido tiene. Y ahí entonces empezaron a preguntarme sobre la repetición, ¿para qué me lo repite? Claramente es distinto porque una es con palabras y la otra es con imágenes, pero ¿qué quiere lograr? O sea, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Para qué gastar rollo de cinta en eso? Entonces, una de las preguntas que le hice, me acuerdo a Ángel Quintana, que es digamos, un experto en neorrealismo, alguna vez le pregunté, bueno, ¿y por qué alguien haría eso? Y él lo que me dijo es, tendría que ser en función del punto de vista. Debe haber algo en el punto de vista que quiere que el espectador vea. En esa medida, en esta película Crónica Roja, todo funciona, toda la película funciona, no en saber qué fue lo que ocurrió en esta escena del crimen, digamos, ya sabemos que lo mató, pero digamos la gran pregunta es cómo los mató, pero toda la película se organiza en función de cómo funciona la policía, cómo funcionan los testigos, cómo funcionan, digamos, los investigadores, cómo funciona el periodismo. Y lo que nos va a ir mostrando es que cada uno va a enfocarse en un evento y va a decir cosas distintas, ¿sí? Inclusive los personajes testigos van a decir cosas que no corresponden con lo que uno como espectador vio, lo cual genera como un elemento un poco cómico en la película, ¿no? Como que es en serio que me está diciendo una cosa, me está mostrando otra. En esa medida fue ese punto de partida que yo dije, aquí hay algo que me puede decir algo sobre la obra literaria de Vallejo y es, bueno, y si pensamos que este plano objetivo podría ser la tercera persona en la obra literaria y si el plano subjetivo podría ser la primera persona, entonces podemos empezar a ver si hay algún tipo de relación que tiene que ver directamente con esa alternancia.
En el caso del cine, plano contra plano, como lo estamos viendo ahí. En el caso de la literatura sería cambio en el punto de vista de primera persona narrativa a tercera persona narradora también. Digamos acá en Crónica hay muchos ejemplos, pero digamos ahí viene la noción otra vez de repetición. Todo el tiempo esta noción de repetición es la que me va, digamos, a ayudar a empalmar también las dos artes. Y es que les había dicho que en La Tormenta también se sugiere que Colombia está destinada a repetir el mismo destino siempre y no vamos a poder salir, digamos, de ese asunto de la violencia. Y se sugiere que la película, o sea, no es que tenga un inicio ni un final, sino que simplemente se encabalga un poco con nuestra realidad y simplemente no es que acabe o que es que termine, sino que eso va a continuar. O sea, la sensación de uno como espectador cuando acaba la película es como desesperanzadora, claramente, como no hay punto de quiebre, no vamos a cambiar nunca. Un poco esa es la premisa de la película, no vamos a cambiar nunca. Como sociedad estamos condenados o a ser asesinados o a ser asesinos, de alguna manera. No hay escapatoria. Y en esa medida, entonces, como que todo vuelve y se repite a través de las generaciones. Entonces, eso es algo que también Vallejo había dicho mucho en varias de sus novelas, como diciendo Colombia es lo mismo siempre, cambia sin cambiar, por ejemplo, es una de las frases que utiliza siempre, cambia sin cambiar, eh, y lo que hace es cambiar como el mecanismo de mecanismo para matar. Primero era el hacha en la época de la violencia, y luego lo cambiaron por las se me olvidó el nombre, las pistolas de los sicarios, y después de eso hay otros mecanismos. O sea, cambian los mecanismos, pero sigue siendo en el fondo, digamos, un poco lo mismo. Entonces, nuevamente viene esta pregunta de por qué me muestra varias cosas que parecen distintas, pero que finalmente me llevan al mismo punto, ¿sí? Lo mismo que pasaba acá, ¿para qué me muestra algo que yo ya sé? ¿Sí? Y en el caso de la tormenta es, no hay manera de salir del círculo de la repetición. Entonces ya, digamos, esta imagen muestra las obras que yo utilicé para la investigación, que son las denominadas autoficcionales. Solamente llegué hasta la Rambla, después de la Rambla hay 5 más, si no estoy mal, con la última que salió el año pasado. Pero en estas novelas las escogí particularmente rastreando cómo era la alternancia entre primera y tercera persona, ¿sí? Porque era importante eso, porque luego me empecé a dar cuenta que había fragmentos en esas novelas en que algunas cosas se narraban, eventos se narraban en primera persona, pero había momentos en que se narraban esos mismos elementos en tercera, parecido al plano contra plano de Crónica Roja. Vuelve y me dice algo que yo ya sé, pero me lo dice en tercera persona. ¿Por qué hace eso? ¿Sí? Entonces ahí viene otra vez la pregunta de, ¿se está repitiendo qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Un poco esa era la pregunta. Entonces voy de estas 5 primeras, Los días azules, El fuego secreto, Los caminos a Roma, Años de indulgencia y Entre fantasmas, son la pentalogía del río del tiempo. Se publican desde el 85 hasta el 92, 93. Luego viene La Virgen de los Sicarios, que es del 94, El Desbarrancadero, que es del 2001, y La Rambla, que es del 2002. Ellas son las que mantienen, digamos, ese proyecto literario de alternancia del punto de vista del narrador. En las otras también lo hay, pero no en la misma, digamos, intensidad que en esta. Y alguna vez Fernando Vallejo en una entrevista dijo que su proyecto literario acababa en La Rambla, pero pues ya vimos que no, ¿sí? Pero esas otras novelas tienen un registro, tienen preocupaciones distintas. Eh, y acá entonces me centré entonces en el punto de vista del narrador. Entonces poco a poco me fui dando cuenta que la cámara y el proyector funcionaban dentro de las novelas como dispositivos para construir un sujeto narrativo. Me explico. La construcción de un sujeto, bueno, eso es muy amplio, digamos, teóricamente, pero básicamente eh, nosotros para tener una experiencia de cada uno de sí mismo tiene como que ir ensamblando 3 cosas principalmente, ¿no? Ya después de que esas cosas se intentan ensamblar, van a haber otras alrededor digamos, se edifican.
Pero hay una cosa pero hay tres cosas que siempre tienen que estar ensamblándose y es la imagen visual que tenemos de nuestro cuerpo, la imagen que vemos frente al espejo, las sensaciones físicas de ese cuerpo y las psíquicas, ¿sí? Las huellas que van quedando digamos, en el cerebro diciendo, esto que siento y esto que veo son lo mismo, ¿sí? Eso en el psicoanálisis de Lacan lo va a llamar como, eso es una labor, digamos, de cosido constante. Eso nunca se va a terminar. Esas tres cosas siempre van a tratar de empalmarse. Y de alguna manera por eso uno se ve en una foto y dice, no me reconozco ahí, yo no sé quién es ese de ahí, o porque salí tan mal, o porque salí tan churro. Es decir, mm, esa labor de cosido siempre está haciendo, pero cuando las tres cosas estén, digamos, unificadas, un poco lo que se dice en el psicoanálisis es que eso sería un poco la muerte, ¿no? O sea, como que uno siempre está tratando de ensamblar esas tres cosas para hallar un poco el significado de sí. Y esa labor no cesa, es una labor constante, todo el tiempo. ¿Cómo entra ahí la cámara? Pues claramente si tenemos un elemento de visión que es la imagen que yo tengo de mí mismo, pero resulta que en el tiempo tengo un montón de imágenes de mí mismo, ¿no? Si uno va al álbum familiar va a encontrar un montón de imágenes en las que se reconoce, o si no le dicen a uno, este es usted, uno no se reconoce, por ejemplo. Entonces la imagen es, digamos, angular a la construcción del sujeto. En esa, la imagen visual, la imagen mental y la imagen física, de alguna manera. Entonces, la cámara, en este caso la cámara y el proyector, por ejemplo, son los procedimientos que le permiten al narrador, Fernando, en la obra, de ir recuperando el registro visual de su memoria. ¿Cómo lo hace? Al inicio es muy explícito, ¿no? Nos va diciendo, voy a apagar el proyector, voy a apagar la luz y les voy a encender el proyector de mi memoria. Entonces utilizan palabras que tienen que ver con mecanismos técnicos, pero que tienen que ver con lo visual. Voy a mostrarle imágenes mías y ahí entonces lector y yo, narrador, vamos a ir armando, tratando de armar algo, ¿sí? Tratando de armar a ver quién soy yo. En esa medida, digamos que esto de lo visual es muy importante en el asunto de la recuperación de la memoria y básicamente lo que hace Vallejo un poco es emparentar la memoria con los mecanismos cinematográficos. Voy a hablar del cinematográfico porque también utiliza el fotográfico, pero me voy a centrar en esta conversación en el cine. Y eso tiene que ver con algo que dijo Freud en la metáfora de la pizarra mágica por allá inicios de 1900 algo, 16, si no estoy mal. Freud dijo que el aparato perceptivo nuestro funciona como una pizarra mágica. Esa pizarra en la que uno escribe, levanta la hojita, es una tablilla, levanta la hojita, escribe, levanta la hojita y se borra. Y luego queda disponible nuevamente para escribir. Y esa es una metáfora muy usada a la hora de abordar el cine, ¿no? Porque es como si yo tomo un registro de algo que pasó, pero eso no quiere decir que, digamos, eso que pasó sea fidedigno porque tengo ese registro o porque tengo esa imagen. Hay un contexto que no estoy viendo, hay cosas que yo no estoy viendo dado caso que a mí me dieron fue como un encuadre, digamos, de lo que se me ha dado a ver, no está todo ahí. Entonces, en esa medida, la memoria también funciona un poco así y digamos que lo que hace Vallejo es emparentar esa memoria con el cine. Entonces, como yo no me acuerdo de ciertas cosas, vuelvo a ellas y para volver a ellas es como si mi cabeza funcionara como un gran proyector, ¿sí? Y mi cabeza también tuviera una cinta donde se ha grabado mi vida y yo vuelvo. La pizarra mágica es importante porque lo que dice Freud es que se deja un registro, pero levanto la hoja y se borra, pero me deja una huella. Y el cerebro funciona también un poco así, con huellas némicas. Entonces, a uno se le olvidan cosas. Y si uno no repasa y no repasa y no repasa, es muy probable que se le olvide. Pero en ese repasar ese evento, digamos, no sé, en la infancia, siempre van a haber cosas distintas, no se va a contar de la misma manera, siempre van a haber cambios, voy y le agrego cosas, le quito cosas, y en ese ir y volver como el mismo evento hay cambios, nunca es igual.
porque como lo que hay es una huella y en la huella lo que uno hace es como una interpretación de la huella, pero uno no tiene el registro completo, entonces digamos que ahí entras un proceso interpretativo de eso que quedó ahí. Entonces, lo que va a pasar con Vallejo es, en la obra autoficcional es ese ir constantemente a ciertos eventos, pero cuando uno tiene un ojo crítico y un ojo afinado, pues se va a dar cuenta que no son lo mismo. Mucha gente va a decir, siempre dice otra vez Vallejo, qué pereza, otra vez la misma cantaleta, otra vez nos va a regañar, otra vez nos va a vaciar, oye, yo para qué, no quiero más, ¿sí? Pero un poco, digamos que es intencional, la repetición no es algo, no es que se le olvidó que escribió, sino que hay una intención y siempre va a ser volver a esos eventos para tratar de reconstruirlos, pero lo que es interesante es que esos eventos el punto de vista es diferente. Y ahí entra otra vez la alternancia entre primera y tercera persona que les decía anteriormente y que se emparenta con el cine y con el plano contra plano. ¿Sí? Vuelve y me cuenta algo, pero me da una alternancia de mirada, una mirada externa, una mirada interna, y lo mismo va a pasar en la obra literaria, una mirada externa y una mirada interna. Entonces aquí lo que tengo son solamente dos citas de cómo utiliza el cine como, digamos, mecanismos tácitos, explícitos, para que se utilizan esos mecanismos para hablar de memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dicen Entre fantasmas. Ahora, como director de cine que soy, que fui maestro eximio del séptimo arte y padre artífice de 3 películas, o sea, las 3 ficcionales, voy a pasar en ralentí desde mi escritorio negro el colapso de los edificios con la reflex de mi cabeza y para empezar, uno de interés social. Este reflex es pues la palabra es una marca de una cámara eh, móvil, una cámara que se puede cargar y se puede llevar para filmar. Y este término ralentí quiere decir en cámara lenta. Entonces nos está utilizando palabras que son técnicas del cine, ¿sí? Voy a utilizar la cámara, la voy a pasar en cámara lenta y le voy a contar a usted, lector, yo que hice de cine con esta técnica, cómo fue que se cayeron los edificios. Y más adelante va a empezar a decir, se cayó el uno, se cayó el otro, y de verdad uno lo lee y es como si los edificios se cayeran en cámara lenta. Es decir, utiliza las palabras para darnos una imagen visual de lo que sería una cámara lenta, por ejemplo. Y acá hay otra cita para ejemplificar, digamos, estas alusiones explícitas al cine. He aquí proyectada en ralentí otra vez para ver mejor la vertiginosa sucesión de los hechos que filmaron desde la corte celestial. Primero el camión llega al alto e inicia el descenso, luego salta una chispa, y se incendia el motor, y así sigue describiendo como algo que si uno lo viera en una imagen sin cámara lenta, sería muy difícil tratar de describir cada cosa que pasa, ¿sí? Aquí empieza primero la chispa, luego se incendia el motor, luego el carro se cae, luego el pasajero rueda, o sea, como que se nos elonga el tiempo para que podamos ver cada uno de los elementos. Entonces aquí estoy utilizando el cine de manera, digamos, tácita, los encontramos, estos fragmentos son fáciles de encontrar, digamos. Utiliza cámara lenta, utiliza cámara rápida, utiliza la mirada desde arriba, la mirada hacia abajo, o sea, plano cenital y demás, que los podemos, digamos, rastrear en las obras. Como les decía, entonces, ya el cine deja de ser una mención tácita cuando ya se vuelve un mecanismo para atrapar la memoria, sin decirle voy a pasar la película o le voy a apagar la luz para que usted vea, sino que ya se empieza a volver un mecanismo enteramente retórico que uno tiene que, digamos, tener otra vez un ojo afinado para detectar. Eh, como les decía antes, las imágenes de la memoria pues, son inestables. En esa medida, hay tantas relecturas como posibles significados de esas ruinas, ¿sí? Y eso hace parte fundamental de lo que sería un sujeto, no solamente este sujeto narrador en particular, sino digamos un sujeto. Hay un físico que leí recientemente que se llama Carlo Rovelli, que tiene un libro que se llama El orden del tiempo, tratando de explicar, digamos, cómo entendemos el tiempo. Y él dice, hay 3 cosas fundamentales para que haya una identidad, ¿sí? Un punto de vista.
Cada persona siempre va a tener un punto de vista particular y no va a ser igual al de otra persona. Y ese punto de vista se emparenta con el segundo elemento, que es volver el mundo pedazos. Yo no puedo aprender el mundo de manera total porque tengo un problema de visión. Lo que él dice es que nosotros todos tenemos un problema de visión. No podemos ver a pequeña escala, digamos, de forma cuántica, y no podemos ver tampoco a gran escala, ¿sí? Por eso tenemos los observatorios astronómicos, por ejemplo. Tenemos que ayudarnos de aparatos para poder ver pequeño o ver grande. Y es lo que y Carlos Rovelli lo que dice es, bueno, tenemos que fragmentar el mundo por pedazos porque no lo podemos ver todo y todo lo dividimos por categorías, ¿sí? Todo lo vamos metiendo como en bolsitas. Y el tercer elemento que es ineludible en la subjetividad es la memoria. Y lo que él va a decir es que ese proceso de la memoria, de leer las ruinas, de registrar y borrar, registro y voy borrando, registro, voy borrando, y al mismo tiempo me van quedando unas huellas. En ese proceso, nuestro cerebro funciona de tal manera que pareciera que el tiempo se nos muestra como una línea, pero lo que él dice es que físicamente eso no sucede, que cuánticamente eso no sucede. No hay distinción entre pasado, presente y futuro. De alguna manera, dice, a nivel cuántico llega un punto en que esa distinción ya no es, ¿sí? Simplemente pasan cosas aleatorias y no sabemos cómo van a reaccionar digamos, las partes cuando interactúan, pero nuestra mente, dado por nuestro aparato perceptivo, pues lo vemos así y lo armamos así para estar en el mundo de alguna manera. Pero si viéramos de otra manera, si viéramos lo pequeño o viéramos lo grande, tendríamos comprensiones sobre el tiempo y sobre la memoria también que serían muy distintas. Entonces, en esta cita que es de la Virgen de los Sicarios, dice, como esas lucecitas ya dije que eran almas, en Medellín viene a tener más almas que yo, 3,5 millones y yo una sola, pero en pedazos. Virgencita niña de Sabaneta, que vuelva a ser el niño perdón, que vuelva a ser el que fui de niño, uno solo. Ayúdame a juntar las tablas del naufragio. Entonces esto es importante porque en tanto las imágenes de la memoria son inestables, eso quiere decir que el sujeto también es inestable. Hay una, como les decía, hay una permanente construcción del sujeto. Nunca vamos a saber quiénes somos realmente. Pueden haber momentos o instantes en los que lo sepamos, pero eso siempre va a cambiar. Y unir las tablas del naufragio es tratar de ensamblar esa unidad, ¿sí? De responder esa pregunta, ¿quién soy yo? O en este caso, ¿quién es el narrador? Y para juntar esas tablas, ¿qué hacemos? Utilizamos la memoria para tratar de unir esas tablas. Aquí en la rambla paralela dice el narrador, uno sin recuerdos no es nadie. Los recuerdos son los pilotos del edificio, los que apuntalan el yo. Un edificio hecho de viento y que se lleva al viento. Nuevamente, ¿por qué de viento y por qué se lo lleva al viento? Porque son demasiado inestables esos recuerdos y esas memorias no son, eh, digamos, eventos fidedignos en nuestra cabeza que podamos, si la emparentamos con el cine, así sea la misma película, siempre la vamos a ver distinta, ¿sí? Siempre la vamos a interpretar o le vamos a ver o le vamos a quitar, yo no me di cuenta de esto, no me di cuenta del otro. Lo mismo va a pasar digamos, en nuestra cabeza. Siempre hay cosas que se nos escapan, que les añadimos y que le quitamos y demás. Entonces allí viene el elemento de la escritura y de la reescritura en la obra autoficcional de Vallejo como un elemento importante. En tanto como sujeto estoy en esa labor de cocido todo el tiempo, ¿no? De saber qué es lo que soy yo. Y en esa labor de cocido no me reconozco en el espejo, no me reconozco en las fotos, eh, o a veces sí, pero cuando era joven y ya estoy viejo. Es decir, como que todo el tiempo hay ese proceso. Entonces, la reescritura y la escritura como tal es un asunto de devenir, como dice Gilles Deleuze. Siempre inacabado, siempre en curso, un proceso, es decir, un paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. Entonces uno puede entender un poco por qué Vallejo dijo mi proyecto de vida va hasta la Rambla Paralela, que es cuando yo ya me muero, y está el Vallejo muerto en esa novela. Sin embargo, la escritura siguió.
En tanto uno esté vivo, si vamos a comparar cómo construimos quiénes somos, vamos a estar reescribiendo siempre la historia de quiénes somos, ¿sí? Siempre vamos a estar en ese proceso, entonces, de alguna manera ahí se entiende por qué sigue sacando libros. Escribir el devenir de sí implica identificar varias versiones de sí mismo. Esto es importante. Multiplicaciones inacabadas que son visibles en el espacio literario algunas veces de manera simultánea. ¿Qué es lo importante en Vallejo? Que, como yo les decía, hay unos eventos a los que siempre se vuelve, a veces se narra en primera persona, a veces en tercera. Ya vamos a ver un ejemplo muy sutil. Los cambios son sutiles. Uno se llega a dar cuenta de esa gran división en la rambla paralela, pero antes de la rambla esos cambios son, si uno pasa rápido leyendo rápido, no los va a notar. Y eso va a hacer que como voy a identificar varias versiones de mí mismo, en el caso de Vallejo, por ejemplo, una de esas es el niño, el joven, el viejo y el muerto, por ejemplo, pero también puede ser el crítico, el gramático, el escritor, el cineasta y demás, o sea, pongámosle las categorías que quieran. Como somos tantas versiones y como dice Rovelli, dividimos el mundo a pedazos, pues también nosotros nos dividimos a pedazos, ¿sí? Para responder la pregunta ¿quién soy yo? Pues uno empieza de dónde vengo, quiénes son mis papás, qué hice, o sea, empiezo a fragmentarme, ¿sí? Un poco en esa unidad que veo en el espejo la fragmento. En esa medida, tratar de escribir esos cambios de uno mismo y esas preguntas de quién es uno y si sabemos que entender quién es uno implica recordar e ir a la infancia y tratar de ensamblar esas memorias con este cuerpo hoy, digamos, pues claramente van a haber distintas versiones, ¿sí? Y en el caso de Vallejo, esas versiones de sí mismo lo que hacen es que son visibles en el espacio literario, es decir, él se encuentra consigo mismo varias veces. Y eso ocurre por la estrategia del cambio de primera a tercera persona, por el plano contraplano, de alguna manera en el cine, pero en la literatura. Esa alternancia entre primera, tercera y demás lo que hace es que es como si estuviéramos en una casa llena de espejos. Nos vamos a ver en varias versiones, pero esas versiones pueden cambiar a cuando tenemos otra edad o cuando hacemos otra cosa, y nos podemos ver en ese entonces. De esa manera, la escritura en Vallejo y este mecanismo de alternancia de la mirada, del punto de vista, básicamente lo que crea Vallejo es una máquina del tiempo, sin máquina per se, ¿sí? Sin agujero negro, de alguna manera. Y eso es lo interesante. Eso es muy interesante porque en ciencia ficción lo vemos todo el tiempo. Utilizo la máquina del tiempo, se encuentran tres versiones de sí mismo en el mismo momento, pero pues digamos, utilizar la máquina del tiempo sería algo sencillo para poner las tres personas allí. Pero acá no hay ese tipo de máquina, sino lo que hay es un tipo de noción de la reproducción de sí mismo, en tanto yo estoy volviendo siempre a tratar de encontrar quién soy yo. Entonces, eso que han dicho de Vallejo de que siempre se repite y que siempre es lo mismo, que otra vez la misma cantaleta y otra vez lo mismo, es algo de lo que él es muy consciente, ¿sí? No es que se le haya borrado la memoria, de hecho tiene muy buena memoria. Y por eso tengo esta cita de Años de Indulgencia, la cuarta novela. Y repitiéndome yo, tu servidor convertido en un viejo anecdotero, dale que dale con las mismas historias. Dios libre y guarde, jamás, no me repito. Si alguna vez vuelvo atrás es para afinar. Así que ya sabes, bruja, si me oyes dos veces la misma historia, es intencional. Bruja es la perrita que lo acompaña en la escritura, en la pentalogía del río del tiempo. Y acá entonces tenemos esta palabra, ¿no? Para afinar, para afinar. Yo no me repito, lo que estoy haciendo es afinar. Entonces uno se puede acordar, no sé, de los relatos de nuestros papás, que otra vez cuentan la misma historia, pero siempre le están cambiando cosas. Es un poco así. Estoy tratando de agarrar no solamente el recuerdo, sino tratar de asir quién soy yo. Pero como no está acabado y es un proceso latente, pues digamos, la repetición sería una de las maneras de tratar de asir eso de asir el devenir de sí de alguna manera. Entonces, ¿cómo hace Vallejo para afinar?
Utiliza distintos puntos de vista. Utiliza memorias, eventos del pasado, pero también imágenes de sí mismo y las va, digamos, a amplificar desde varios puntos de vista, como si tuviéramos varias cámaras enfocándonos, ¿sí? De alguna manera. Entonces lo que les quiero mostrar es un ejemplo muy pequeño, digamos, de este evento que me gusta mucho y que a muchos de los críticos de Vallejo nos gusta mucho esta escena de los pesebres, porque hace algo particular en 3 párrafos y luego vuelve y lo retoma en otras novelas más adelante. Me quiero enfocar acá porque ahí les puedo dar esta ejemplificación de cómo sería el cambio de tercera persona a primera y viceversa, y cómo se daría ese encuentro consigo mismo. En este libro de los días azules, que es el primero de la pentalogía, Fernando, que es el narrador, va a contar cómo era que ocurría el avistamiento de los pesebres cuando era niño. Y dice, íbamos de curva en curva, de luz en luz, de casa en casa, por un mundo de humildad apacible viendo pesebres. Vienen ahora a mi lado mis primos, mis tíos, mis hermanos, y es la última caminata de diciembre hacia Sabaneta. Y allí tengo sombreados como resaltados estos 2 verbos, íbamos y vienen, porque claramente cuando empezamos íbamos de curva en curva, de luz en luz, íbamos a ir a visitar los pesebres que se habilitaban en una de las habitaciones de las casas campesinas. Entonces, pues están pasados, es una imagen mímica normal, pero luego pasa a vienen ahora a mi lado, ¿sí? Entonces este vienen ya está en presente, algo que era un recuerdo, una imagen, digamos, proyectada de la memoria, se vuelve como una imagen del presente en movimiento en este momento. Vienen ahora a mi lado mis primos, mis tíos, mis hermanos, y es la última caminata de diciembre hacia Sabaneta. Entonces, en esa medida, algo que parecía virtual de alguna manera, algo del pasado que era virtual, se actualiza y lo estoy viviendo en este momento, ¿sí? Luego, más adelante, sobre ese mismo evento va diciendo, poco a poco voy quedándome solo. Ese voy quedándome otra vez presente, ¿sí? Me está pasando en este momento. No solamente presente, sino está ocurriendo en este momento que lo está leyendo el lector. Entonces es como si esa imagen proyectiva del pasado hubiera cobrado vida en este presente de la narración. Ya no vienen mis tíos, ya no vienen mis primos, ya no vienen mis hermanos. Y un desconocido terror me invade porque la noche se vuelve silencio y he dejado en Santa Anita a la abuela esperando. Adelante está la casa campesina de amplio corredor con barandal y la ilumina un foco. Doy el paso y voy hacia ella. Estoy parado ahora ante su ventana y mis manos agarran los barrotes y mis ojos van hacia el interior, hacia el pesebre. Mas no hay pesebre. Veo un señor muy viejo acompañado por una perra negra, que es bruja, que escribe en un escritorio negro. Aquí subrayé esta frase de mis ojos van hacia el interior porque pues no es que si están los barrotes difícilmente entraría a la cabeza, pero sí es un movimiento óptico de cámara, ¿sí? Es un zoom donde voy a enfocar hacia adentro, ¿sí? Los barrotes no me dejan ver, entonces me acerco, o sea, hago un movimiento para ver qué es lo que hay, pero o sea, cuando ya enfoco qué es lo que hay, no hay pesebre, sino hay un señor viejo escribiendo con una perra negra en un escritorio negro. Más adelante en el mismo libro, estas son páginas 90 y 91, en el mismo libro, ya cerca al final, página 130, dice, ¿ves brujas? Dice señalándome a mí. Ese de mí, ¿quién es? Esta persona que estaba narrando acá. ¿Quién está parado en la ventana? O sea, estaba narrando desde la perspectiva del objeto de visión en este párrafo anterior. Es un niño curioso. ¿Lo dejamos entrar? Entonces aquí está la alternancia. Aquí estábamos en primera persona, ¿no? Íbamos y voy quedándome solo, mis ojos, y luego solamente en esta frase, ¿quién está parado en la ventana? Ya no soy yo, sino es otro, ¿sí? Y ya no es desde la perspectiva de este niño que se acerca a la ventana, sino es desde la perspectiva del viejo que él ve acá. Y luego nuevamente vuelve a la primera persona aquí. He entrado al cuarto. ¿Quién? El niño, ¿sí? He entrado al cuarto y ahora estoy de pie a sus espaldas, intrigado. ¿A las espaldas de quién? De este viejo.
Leo lo que escribe. Escribe que de niño ha salido una noche de diciembre con sus hermanos por la carretera de Santa Anita a ver pesebres, los nacimientos que ocupan el cuarto entero en las casitas campesinas. Se ha detenido ante ellas de amplio corredor con barandal que ilumina un foco y mira por la ventana buscando el pesebre, mas no hay pesebre. Un viejo escribe en un escritorio negro acompañado de una perra negra. Este giro es supremamente importante porque lo que va a hacer el niño es que, bueno, el viejo lo invita a entrar, ¿no? El niño entra y se le acerca a la espalda y lee lo que el viejo escribe y el viejo está escribiendo lo mismo que nos estaba narrando el niño, ¿sí? Pues ya ahí como lectores decimos, ah, es la misma persona. Pero de esa manera también lo que está pasando es que ese plano de la escritura venía de una memoria que se vuelve vivida, ¿no? Veníamos en esta imagen virtual que se vuelve vivible en este momento porque estoy yo ahí actuando con lo que ocurre en esa imagen. Entro a la ventana, hago acciones en este momento presente, sin embargo, luego eso que estaba haciendo en el momento presente vuelve a ser escritura. Y lo curioso es que esa escritura es la que tenemos en la mano como los días azules, como el libro, ¿sí? No solamente que el niño se lee como personaje en lo que el viejo está escribiendo, sino que nosotros tenemos el libro físico en ese momento cuando leemos eso. Eso quiere decir que ahí ya hay un juego total entre lo que es ficción, ¿sí? Y entre lo que es realidad. Porque, ¿cuál es el origen? El origen era ese recuerdo, o el origen es acá cuando yo estoy rememorando, o el origen es lo que escribí, o el origen es cuando lo estoy leyendo, o cuando tengo el libro, o lo real es el libro. O sea, allí se nos, digamos, todos los planos convergen, no están separados realmente lo real de la ficción, sino que están hermanados como en una cinta, pero además tengo el archivo del libro en la mano, ¿sí? Tengo el libro en la mano que dice eso. Entonces ya al ponerme ese archivo en la mano, ya ahí tenemos un problema de la lectura es demasiado compleja, digamos. Hay que pararle bolas a eso. Y más adelante, en La Virgen de los Sicarios, que ya es del 94, Fernando va con Alexis en un taxi y le dice, van por la carretera Sabaneta y le dice esto que es interesante también, lo que nos va a decir. Le dice, el pesebre de la casita que te digo era inmenso. La vista de uno se perdía entre sus mil detalles sin saber por dónde empezar, por dónde seguir, por dónde acabar. Las casitas a la orilla de la carretera en el pesebre eran como las casitas de la orilla de la carretera de Sabaneta, casitas campesinas con techitos de teja y corredor. O sea, era como si la realidad de adentro contuviera la realidad de afuera y no viceversa. Que en la carretera a Sabaneta había una casita con un pesebre que tenía otra carretera a Sabaneta. Es decir, una realidad a la, perdón, ir de una realidad a la otra era infinitamente más alucinante que cualquier sueño de Bazuco. Ahí nuevamente tenemos, le está narrando un recuerdo a Alexis, ¿sí? La casita que te digo era así y uno no sabía por dónde empezar a mirar las casas, pero entonces íbamos a ver los paseos. Y luego dice, las casitas de la orilla de la carretera en el pesebre eran como las casitas de la orilla en Sabaneta, o sea, en este plano. Las casitas que estaban en la representación del pesebre se parecen a las casitas de la realidad por donde yo iba a ir a verlas. Y luego dice, es como si la realidad de adentro contuviera la realidad de afuera. ¿Sí? Generalmente la imitación en el arte y, por ejemplo, en la literatura se ha leído como, y en el cine también, ¿no? ¿Cómo copio yo la realidad en un objeto representacional? Aquí lo que está pasando es que es la representación la que le da forma a la realidad. Por eso dice, eh, y no viceversa. Es como si la realidad interna es la que da forma a la realidad externa y no que la realidad externa es la que da forma a la representación, ¿sí? A la copia, digamos. Aquí hay un vuelco desde lo interior hacia lo exterior. Y luego dice que va de una realidad a otra, porque va al pesebre a ver la casita. Esa casita tiene una carretera y esa carretera es la de Sabaneta, ¿sí? Pero en esa carretera Sabaneta hay otra casita y esa casita tiene un pesebre y esa casita tiene, y así sucesivamente. Entonces se crea un continuum de lo que sería el pesebre y la carretera de Sabaneta, ¿sí? Por eso dice que ir de una realidad a otra es más alucinante que cualquier sueño de Bazuco.
pues claramente, es como si yo viera una maqueta de algo, me adentro y veo la realidad y luego hay una representación adentro y luego otra vez la realidad y luego representación y así continuamente. Ese juego lo que hace es que uno como lector también lo va a ver con los libros de Vallejo, ¿sí? ¿Cómo? Eso que llamamos realidad lo encontramos en algunos archivos en este momento, eh, en el mundo, digamos, en este plano de acá. Así como tenemos una imagen de Fernando Vallejo física, que es el que va a la Feria del Libro. ¿Cuál es el sentido de esto? Que eso que pasa con la casita, dentro de la casita, ¿sí? La casita del pesebre y dentro hay una casita real, pero dentro hay una del pesebre, pero dentro hay una de verdad. Lo mismo pasaría un poco en términos de la ficción en Fernando Vallejo. Tenemos elementos de la vida real como los libros, como las películas, como los guiones que ingresan a la ficción en las novelas, ¿sí? Y ese hecho de poder tener esos elementos físicos son los que nos crean la confusión de que eso que está escrito ahí y la vida en este plano real, entre comillas, es lo mismo, ¿sí? Pero lo que hay es un juego de ingreso y salir todo el tiempo. Ingresa la ficción como elemento de ficción y sale como realidad, como libro. Es un poco complejo de comprender, pero es un poco así. Este es un lector es un escritor que se sabe leído y hace referencia a otros elementos, a otros libros, a otras cosas que ha hecho que sabemos que existen en el mundo. Y en tanto existen en el mundo, entonces decimos Fernando Narrador es el mismo Fernando que vemos en la Feria del Libro, porque pues eso que él dice ahí lo tengo yo en la biblioteca, por ejemplo. Acá hay un ejemplo. Véase mi tratado de tanatología, que es Entre Fantasmas, la cuarta novela, donde queda todo esto muy bien explicado, con sencillas palabras y numerosos ejemplos tomados de la vida diaria. Va como por la 15ª edición. Esto sale en El Desbarrancadero, que ya es la 7ª novela autoficcional. Entonces, claro, pues si yo tengo en la biblioteca Entre Fantasmas y entonces estoy viendo referencias a esos objetos, el lector va formando lo que yo planteo es como una constelación de historias, pero también libros y objetos que tiene el narrador que los encuentro en mi biblioteca o en mi videografía o en mis archivos, los encuentro en el mundo, digamos. Y acá hay otro ejemplo. Sí, esta segunda imagen es la imagen del guión de la derrota, que es un elemento del archivo personal. Bueno, esto no es público editorial porque no es inédito, pero se habla de él en el cuerpo de las novelas. ¿Sí? Entonces, este es el objeto, digamos, real, entre comillas. Y acá está digamos, la referencia a ese guión. Aquí dice en Entre Fantasmas, que es el 5º libro. Antes de que deje el cine, o mejor dicho, antes de que me deje a mí, volvamos a las películas. ¿En qué cinemateca están? En la más completa, la del olvido. Las tres por si las quiere ver, una de Balaseados, Crónica Roja, otra de Decapitados, En la Tormenta, y otra de Derrotados, Barrio de Campeones. A esta última de boxeadores la pensaba llamar La Derrota, y de hecho acá el guión se llama La Derrota. Lo que pasa es que no se la dejaron llamar así porque dice, pues usted está diciendo el final, nadie la va a ver. Y había otra película en México que se llamaba así, entonces por eso no. Pero, pues digamos, acá está la referencia factual de esto que está en la ficción. ¿Sí? Ya voy terminando. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo interesante de estos movimientos, ¿no? De esto que está la ficción dentro de la ficción, que luego se solapa el plano de lo real y vuelve e ingresa y vuelve y sale, y vuelve e ingresa, vuelve y sale, como la casita del pesebre. Hay un libro la tesis de doctorado de Lina Barrero, que se llama Una mirada intelectual en 4 documentales de Luis Ospina. Ella analiza el documental de La Desazón Suprema y digamos que en ese análisis una de las conclusiones es que no es que la persona de Fernando Vallejo esté copiada en las novelas como narrador, sino que lo que hace es darle vida al narrador. De esa manera se invierte, digamos, el orden de la representación. No es que los libros, o en este caso el documental, sean una copia de lo real, sino que son una expresión
son una expresión misma representacional que cobra vida en el cuerpo de Fernando Vallejo. Entonces el escritor, ella lo que dice es que el escritor da vida física al entramado textual que forma el mundo de un narrador llamado Fernando. Al él ponerse esa camisa de ese narrador, ¿sí? Entonces nos genera esto que nos genera, bueno, a mí no, pero a muchos lectores como de qué pereza, no lo soporto, ¿sí? O lo amo porque también genera muchos amores. Y le dota de un cuerpo a ese narrador, ¿sí? No es que el cuerpo haya estado primero y la ficción después, sino que esa misma ficción, lo que hace Vallejo con ese cuerpo es dotarla de cuerpo, devolver el orden de la ficción. En esa medida podemos estar hablando de que sus presentaciones en público, sus escritos ensayísticos, sus columnas, pueden ser una simulación, pueden ser un performance, pueden ser una puesta en escena, que lo que hacen es desestabilizar al referente, porque uno queda perdido y dice, pero entonces, ¿cuál es real? ¿Sí? ¿Cuál es el que sí es? ¿Cuál es el, o sea, no es el de los libros, no es el de las películas, entonces, ¿quién es? En esa medida ya la pregunta es, digamos, por el origen de la representación se vuelve un poco, pues, inoficiosa, en tanto como la casita del pesebre. Si estoy entrando en la ficción y luego en la realidad, la ficción en la realidad, pues entonces no habría, la pregunta por el origen nunca la tendríamos. Entonces, Lina Borrero lo que nos dice es, bueno, y que yo también concluyo, esta última parte también la concluyo yo, y es, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Por qué una persona escribe una cosa y luego va y la dice en público y dice otra vez como lo mismo en el mismo tono y luego va a la columna y hace un poco lo mismo en el mismo tono? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo es que estamos entonces consumiendo esa imagen de esa persona, llámese narrador, escritor, director? ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué sucede en el acto de recepción de nosotros? Si emparentamos todo en lo mismo o tenemos una mirada aguda para separar o para ver diferencias, no solamente para separar, sino para ver diferencias. Esa es la pregunta que hice anteriormente. En esa medida ya entro en el tema del fractal y con esto termino. Y es que estos cambios de perspectiva narrativa, como lo vimos en el pesebre, no solamente generan que haya un encuentro de sí mismo consigo mismo, ¿no? Como del niño que entra y se encuentra con el viejo, pero a la vez ese viejo escribe un texto que es el texto que yo estoy leyendo, pero que el niño también lee dentro de la ficción, pero yo en el plano real también lo leo. Esos cambios de perspectiva y de mirada de la primera a la tercera persona. Un poco lo que nos está diciendo es que la realidad es tan compleja que no podemos tener solamente una mirada sobre ella, sino que tenemos que construir como varios puntos de vista para tratar de decir algo, ¿sí? Porque tampoco lo vamos a decir nunca todo. De esa manera lo que yo planteo es que esos puntos de vista que van sobre lo mismo, ¿sí? Que van a ver lo mismo pero de diferente forma, de alguna manera, tienen una forma de fractal. El matemático Mandelbrot decía que los fractales eran su forma de entender los objetos naturales que poseen una forma irregular. Los de forma irregular son como los círculos, los triángulos, los cuadrados, y lo que dice Mandelbrot es, los elementos en la naturaleza no sirven, no funcionan así, no son así. Y dice, porque tienen una forma irregular, están fragmentados y están interrumpidos. Y para darnos cuenta de eso tenemos que hacer zoom, tenemos que acercarnos con un microscopio a ver cuáles son las irregularidades de una mesa que parece lisa y si vamos a mirar eso va a tener varias irregularidades. Entonces lo que dice Mandelbrot es que el fractal nos permite un poco ver de manera más precisa los objetos del mundo, porque la geometría euclidiana no lo hace, o sea, ninguna forma en el mundo es totalmente regular, como él lo planteaba. Y entonces lo que dice Mandelbrot es que la cualidad del fractal siempre es la iteración. La iteración es esa fragmentación que genera la irregularidad. Por ejemplo, esta hojita que se ve acá del helecho, la hojita a su vez tiene, dentro de esta hoja grande tiene estas hojitas chiquitas y esas hojitas chiquitas van a repetir ese patrón de la hoja grande, pero esta hoja grande repite el patrón de la hoja gigante. Y así sucesivamente. Entonces, lo que dice Mandelbrot es que es una fragmentación de la forma. Digamos, si cogemos un triángulo y lo empezamos a fragmentar, lo hacemos hasta el infinito y eso nos va a mostrar la forma de un copo de nieve.
visto con el microscopio, por ejemplo. Produce la regularidad y dice que esas iteraciones tienen una cualidad cuasi autosimilar cuando las partes pueden tener copias distorsionadas del todo. Es decir, se parecen, esas partes pequeñas se parecen, pero no son totalmente idénticas a la parte grande. Como si yo analizara esta hojita pequeña del helecho y la comparo con la hoja grande y luego con la planta, y voy a encontrar que pueden haber distorsiones. Parecen similares, pero pueden estar ligeramente deformadas. Si yo tengo una visión o una mirada no aguda, pues los voy a ver iguales. Pero si tengo una visión un poco más que haga acercamiento, que haga zoom, me voy a dar cuenta de esas diferencias. Entonces, un poco la invitación con la obra de Vallejo es a leer con ojo crítico. Y lo que planteo también es que el cine de alguna manera ayuda a construir, o no ayuda. La literatura imitó esos mecanismos del cine de la alternancia de la mirada, no para plantearnos la pregunta de cuál es el origen de la representación de Fernando Vallejo, porque no lo vamos a saber, de una vez les anticipo, pero sí para que nosotros tengamos una mirada afinada del mundo. No podemos completar la mirada del mundo solamente con la nuestra, en tanto es un punto de vista único, sino que hay que tratar de ser críticos con varios puntos de vista. Y eso se logra o lo hemos logrado gracias a las cámaras. ¿Sí? Lo hemos logrado gracias al cine, poder ver lo mismo desde diferentes puntos, acercado, alejado o desde frente, desde arriba, desde abajo, desde varios lugares. Eso lo logramos fue con las cámaras ópticas. En esa medida, la importancia del cine en la obra literaria de Vallejo está en cómo se han incorporado esos mecanismos en su literatura sin que nos hayamos dado mucho cuenta sobre eso. Y eso sería. Básicamente, mi propuesta es que más que repetirse, lo que hace Vallejo es tener una... Es un proyecto estético, tanto en las películas como en las novelas, como en las... Bueno, ahí habría que mirar las biografías, cómo funcionan, los ensayos y demás, pero que es un proyecto estético en el que se incluye su mismo cuerpo, ¿sí? Y yo creo que él es consciente de eso, y si uno ve con ojos muy cuidadosos la Desazón Suprema, se va a dar cuenta del juego, de esas sonrisas que le manda Luis Ospina detrás de la cámara. Entonces, si uno tiene ese ojo bien afinado, lo que vamos a ver es que él mismo se integra a la ficción, él mismo cobra carne de eso que él ha escrito, y de esa manera, más que ser una repetición o unos libros que repiten cosas, lo que yo planteo es que la obra total y él mismo se comportan como un fractal en continua iteración. Esa es mi gran conclusión. Entonces, eso sería. Voy a dejar de compartir y voy a ver las preguntas en el chat para ver qué preguntas hay. Bueno, entonces dice Alejandro Amaya. Me surgen dos preguntas después de que comentaras los fragmentos de Los Días Azules. Has dicho que El Río del Tiempo es una obra autoficcional. Sin embargo, autores como Pablo Montoya en Demoliciones de un Reaccionario dicen que es una obra autobiográfica. ¿Por qué creer que su pentología es autoficción y no autobiográfica si el mismo autor... Ay, ¿dónde está? Si el mismo autor se inclina por la segunda opción. ¿Crees que caeríamos en el error de leer la pentalogía bajo la clave del pacto autobiográfico que propone el escritor? Bueno, acá hay como dos preguntas. La primera es porque creo que es autoficción. Hay elementos en El Río del Tiempo, por ejemplo, que si fueran ciertas, Fernando Vallejo estaría en la cárcel, lo tomaríamos como un testimonio, ¿no? Lo podría tomar la corte y encerrarlo. Hay una parte en los caminos a Roma, por ejemplo, que mata a dos personas. Mata a la dueña de la pensión donde está viviendo, le pone, no estoy mal, le pone cianuro o algo, o veneno, no, veneno para ratas, unos chocolates y se los regala. Y pues la mata.
Y hay otro que mata eso como a un caminante o algo así que va con él y él se cansa y dice, ah, este gringo es gringo, y dice, este gringo ya me tiene cansado y lo bota por el barranco. Eh, Son elementos que pues claramente se acomodan a la, digamos, a lo que se está contando, a la verosimilitud y hay, claramente hay elementos autobiográficos, pero más que encasillar, yo creo que más lo que más me interesa dejar en claro es que más que encasillar autoficción, como dice Rovelli, volvemos al mundo pedazos para tratar de entenderlo, es ver que eso se mueve como en ámbitos, no solamente realidad de ficción, sino que cuando ya el niño, lo que les decía este fragmento de los días azules, el niño lee lo que el viejo escribe y yo lo tengo acá en este plano, pero en ese otro plano de la ficción era el recuerdo del recuerdo. O sea, ya no son solamente dos planos, ya tenemos tres planos y ya se nos complejiza mucho el asunto. Creo que en la sala está Camilo Hernández, que fue mi codirector, junto con Mario Barrero. Él tiene un artículo sobre la imagen del desbarrancadero que funciona como archivo. Es un archivo personal del autor que está en la portada de un libro. Entonces, es un archivo personal. Aparte de eso, es elemento editorial de Alfaguara, ¿sí? En la portada dice que la tomó el tío Argemiro y el tío Argemiro sale en las novelas, salen las primeras novelas en El Río del Tiempo. Y aparte de eso, es elemento diegético. Dentro de la ficción se habla sobre esa imagen y lo que plantea Camilo es que esa imagen es como el punto nodal que da forma a la novela. En esa medida, la foto cumple tres funciones, no solamente dos. Entonces lo que yo estoy planteando en que más que si es autobiográfica, entonces estoy diciendo que todo eso pasó en realidad. Si digo autoficción es que hay como dos planos y un poco lo que a mí me interesaba mirar más que decir que si es autoficcional o es autobiográfica es ver los movimientos ópticos que el narrador hace y que eso hace que nuestra lectura se haga esas preguntas, ¿sí? O sea, más que responder la pregunta, lo que yo estoy tratando de hacer es decirles que o encontrar y decir, estos son los mecanismos que generan ese tipo de preguntas. En tanto, esos movimientos son ambivalentes. Entonces, mi respuesta sería, para mí es autoficcional. Hay elementos ahí que no, ¿sí? Hay elementos literarios, claramente, hay elementos ficcionales, pero hay elementos que uno se sienta a hablar con Fernando y el bebé lo dice como si sí, y hay gente que ha ido, investigadores que han ido a Italia a buscar en los archivos a ver qué tan cierto es lo que él dice en los caminos a Roma, ¿sí? Entonces, uno puede hacer una pesquisa de encontrar el origen, suerte con eso, ¿sí? Pero digamos que aquí lo que prevalecía era ver cuáles eran los movimientos ópticos que hacen que haya ese mecanismo de reproducción tan amplio del yo, digamos, que no nos permita discernir muy bien qué es lo real, qué es lo ficcional y comprender un poco el juego. Y pues la obra cuando se publica deja de ser del autor, entonces, y hay muchas interpretaciones, entonces Montoya puede decir muchas cosas, todos podemos decir muchas cosas porque son constelaciones, y sí, entonces, más que contradecir a la crítica, lo que yo planteo es por qué la crítica lo lee así, o por qué lo encasilla así, o por qué lo enmarca, ¿sí? Esa es como mi gran bandera. Em, que si le creemos que leer a Vallejo en clave de pacto autobiográfico, que si es un error, eso lo tiene que definir cada crítico. Em, no lo usé en mi tesis, por ejemplo, no fue necesario porque mi pregunta no era si ese concepto encajaba en la obra, sino yo simplemente trabajé con lo que las obras me iban diciendo, me iban dando. Claramente lo conecté con otras obras que hablan sobre la autoficción y sobre el pacto eh, y demás, pero mi pregunta es ¿por qué leemos así? ¿Sí? No cuál es la respuesta, sino por qué. Eh, ¿Qué más? Esas son las preguntas de Alejandro. Permítanme un segundo. Cada pensamiento tiene su propio recuerdo y su propia realidad. Dice Heidi, gracias. Sí. Andrés Tou, según su análisis, ¿cuál crees que sea la mejor faceta de Vallejo como autor? No sé. Em, es que
pues ya es una pregunta personal, ¿no? A mí, o sea, yo disfruto leer las novelas, como disfruto leer los ensayos, como disfruto leer las biografías, ¿sí? Y como a veces dice cosas que uno dice, no debió decir eso, pero también como que participo del juego sobre ello. Entonces, pero sin duda, sí, lo que estás buscando, Andrés, es que te dé una recomendación de qué te recomiendo leer. Desde los días azules hasta la Rambla hay un camino interesante de descubrimiento. Por ejemplo, uno puede desmarcar La Virgen de los Sicarios es novela sicaresca, creo que la llaman. No es eso, no es solamente eso, hay muchísimo más. Pero también lo que me ha gustado mucho de esa lectura de esas novelas ha sido cómo utilizo el cine sin decir la palabra cine o sin decir cámara o sin decir. Eso es lo que me ha parecido lo más, lo más interesante y que creería que deberíamos hacer en los estudios comparados de cine y literatura, ¿no? Ir un poco más allá de la comparación temática o la comparación eh, narrativa, sino ir más allá de, bueno, qué hay en el cine que esté replicando en la literatura, pero de otra manera, con sus propios medios y respetando la particularidad de cada medio. Aquí dice Nair, ¿la forma de construcción de Vallejo es totalmente deliberada o es natural y obedece a sus influencias cinematográficas? Es una forma de construcción que rompe con lo clásico, que tienen que ver, se me perdió, perdón, me perdió la pregunta. Mm, Ya lo encontré. Tiene que ver con los medios audiovisuales, las manifestaciones artísticas actuales, las formas como hoy vemos el mundo. La forma de construcción de Vallejo es deliberada, es natural y obedece a sus influencias. Digamos que hay muchas cosas del cine de Vallejo que no conocemos, eh, como para mirarlo del tema de la influencia. Pero claramente cuando uno lee El río del tiempo, ahí vas a ver discusiones tácitas sobre el cine, por ejemplo, sobre que en el centro experimental no aprendió nada, que los profesores no servían para nada, que enseñaban el neorrealismo cuando el neorrealismo estaba en decadencia. Te va a hacer críticas sobre películas de Antonioni, de Hitchcock. Te va a hacer chistes de cómo él hizo sus películas. Él se ríe, por ejemplo, de la cantidad de sangre de Max Factor que utilizó para hacer en La Tormenta. Se regodea de eso, y como llené de sangre cada píxel de la pantalla. No sé, ¿sí? Em, pero básicamente lo que sí estoy tratando de decir es que claramente hay los aparatos ópticos y en el caso de la cámara fotográfica ejercen un lugar importante en la construcción del sujeto narrativo. Y puedo hablar del narrador, ¿sí? De Vallejo lo que puedo decir es que él es un performance, ¿sí? Lo he visto. Pero cuando uno lee como su obra juiciosamente y vuelve y lo mira y demás, hay muchas cosas que siguen siendo performance. Uno ya no sabe qué es real y qué no, pero digamos que no es que sea una cosa de Vallejo. Un poco lo que dice Stella Bruzzi, que es una crítica cinematográfica, ella lo que dice es que todos somos performance, ¿sí? Que nunca todos tenemos una imagen real de quiénes somos porque estamos actuando de acuerdo con las circunstancias. No es que haya un sujeto definido, claro, y también estático, porque depende, ¿sí? Depende del contexto. En esa medida, si depende del contexto, pues yo actúo distinto si tengo una cámara enfrente o no, actúo distinto si me están viendo o no, ¿sí? Entonces, en esa medida, yo creo que más que decir si es deliberado o es natural, lo que yo creo que nos invita a la hora de Vallejos a tener cuidado, ¿sí? Que cuando vemos una imagen o vemos, no sé, algo que nos dice basado en la vida real, tenga cuidado, ¿sí? No hay una visión basada en la realidad completa, ¿sí? Hay puntos, lo único que tenemos son puntos de vista, dice Rovelli, que es un físico de esos que estudian el tiempo a nivel cuántico. Solo tenemos punto de vista y solo tenemos memoria y pedazos, porque no vemos bien. Tenemos un problema de visión. Entonces, yo un poco lo que defiendo siempre es que Vallejo le está diciendo a uno, cuidado, ¿sí? Cójalo con pinzas, inclusive al mismo, ¿sí?
inclusive a uno mismo, ¿sí? Uno no puede confiar en todo lo que los ojos ven, ni en todo lo que las cámaras captan, ¿sí? Ya lo sabemos. Entonces, tienen que ver con los medios audiovisuales, sí, tienen que ver con los medios audiovisuales. Las cámaras, la cámara comportó una ruptura epistémica, porque veníamos digamos, de la noción de que ver para creer y lo que vemos existe, ¿sí? Y las cámaras dijeron, no, no, no ves bien, ¿sí? No ves lo que yo veo, pero también la cámara depende de nuestros mecanismos de visión. Finalmente la cámara sigue siendo encuadrada. Hay una frase de Vallejo que dice, de los 360 grados solamente vemos 180, creo, y desde 180 usted siempre está en el centro, nunca va a estar en otro lugar. La única manera de estar en otro lugar y de no estar en el centro, es decir, de verse a sí mismo, es utilizar cámaras, o en este caso en la literatura, alternar el punto de vista del narrador para que usted se vea a sí mismo. Claro que tiene que ver con la tradición, también tiene que ver con la tercera persona literaria, por ejemplo. Él siempre ha dicho la tercera persona es falsa, ¿no? El mundo no funciona así. Un narrador omnisciente no existe, eso sería Dios. Y bueno, él dice Dios no existe, entonces por ende, no. Nosotros no sabemos qué le pasa a las personas por la cabeza, ni lo vemos todo. O sea, un poco Vallejo dice, tenemos un problema de visión, usted no pone un narrador que lo ve todo y lo entiende todo, no es verosímil. En esa medida, em, en esa medida, tomo una tradición que me dice que la tercera persona es omnipresente, lo ve todo por un huequito, dice Vallejo, y entra en la cabeza de los personajes, sabe lo que va a pasar, sabe todo. Y lo que dice Vallejo es, cojo esa tercera persona y la utilizo para verme a mí mismo. Y trato de tener una imagen completa de mí mismo y no tengo la verdad tampoco, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay unas preguntas muy puntuales sobre la visión y eso atraviesa los medios audiovisuales, manifestaciones artísticas, atraviesa todo eso. Camilo dice, gracias por la charla. De nada, tú ya conoces el trabajo, entonces. La imagen en ruinas, muerte, memoria y representación en el desbarrancadero de Fernando Vallejo. Sí, ese es el texto de Camilo. En Facebook, muy chévere la clase, impresionante el planteamiento de la obra de Vallejo de él mismo. Lo veré con otros ojos. Ay, pues ojalá. Esa es la idea, leerlo distinto. ¿Cómo considera el ambiente sonoro o la música en las obras de Fernando Vallejo? ¿Alguna relación simbólica que recuerde? Eso es algo que no se ha hecho y eso es algo que hay que hacer. El ambiente sonoro en las películas también es bien particular, ¿sí? Tiene unos momentos de irrupción concretos. Por ejemplo, en La Tormenta siempre es cuando viene la catástrofe, siempre hay música y un tipo de música y unas letras concretas. Digamos, en la tesis, no, eso sería otra tesis, por ejemplo, de doctorado, así que no me aventuré en ello. Pero sí sería muy interesante analizar cómo funciona la música, cómo funciona el sonido, no solamente en las películas, sino también en la obra. O sea, ahí habría un tema para plantear otro proyecto de literatura comparada, digamos. ¿Qué elementos hay allí? ¿Sí? ¿Cómo funcionan las novelas? En las novelas, por ejemplo, hay una música importante cuando hay el encuentro consigo mismo. Cuando Vallejo se ve a sí mismo, hay momentos en que hay una música particular. Entonces, como que en la literatura puede tener unas funciones distintas claramente y en el cine tiene otras. Entonces sí habría que ver, pero siempre la música en lo que yo recuerdo en Crónica Roja y en La Tormenta es la hecatombe. Siempre ahí va a haber problemas. O sea, hay música, prepárese para untarse de sangre. Sobre esta reflexión de lo sonoro en la obra de Vallejo, le invitamos a ver este experimento que hicimos junto a, mira, Mario Barrero, que es mi otro director, en el marco de su taller de narrativa urbana sobre la lectura de las humanidades digitales de la Virgen de los Sicarios. En la Virgen, por ejemplo, ahí vuelve y aparece la rocola, que no me acuerdo en español cómo se dice, se me olvidó. Esa rocola que parece, esa que va, pone la moneda, se escucha la música, se sienta. Es una imagen muy similar a la que hay en Crónica Roja. Hay un niño que va, pone la rocola, pone la música, se va a ir a sentar y
el acabose. Entonces, ahí hay un trabajo por hacer por el tema de la música. Y gracias por esa información, porque es chévere revisar qué encontrar. ¿Conseguimos en alguna parte este análisis que haces? Hay una publicación en camino, la beca supone una publicación digital. Digamos que estamos en entrega de informes y demás, donde estaría, digamos, esa parte de la tesis publicada. La tesis de los, pues la tesis de los Andes es la que es muchísimo más amplia de lo que dije acá. Aquí cogí un objetivo, en la tesis hay como tres, pero eh, ya una vez se publique lo del Ministerio de Cultura, esa tesis quedaría, se puede dejar abierta para el público. Esa publicación va a ser digital y la estamos gestionando con la universidad para ver si se pueden hacer unos números impresos. Pero seguro va a haber una digital por parte del Caro y Cuervo, porque es una, digamos, es un derecho, un deber de, del Caro y Cuervo y del ministerio editar el texto y publicarlo. Entonces, pues nada, les avisaré apenas eso esté. Creo que ya respondí todas las preguntas. Si no estoy mal. Cristina, pues muchas gracias por haber compartido esta investigación y Gracias. pues quedamos súper atentos a la publicación digital. Claro que sí. Vale. Muchas gracias a ustedes y pues nada, cualquier cosa por acá a la orden. Listo, pues yo aprovecho para contarles, como todos los viernes, vamos a seguir con las clases abiertas. La semana entrante los esperamos el lunes con nuestra egresada Nicole Carpieri y nuestro profesor de arte Esteban Peña. El martes con nuestro profesor de música del área de musicología, Randy Torres. El miércoles nuestra profesora de historia del arte, Natalia Lozada. Y el jueves de nuevo nuestra profesora de historia del arte, Juanita Solano. Y el viernes 17 va a estar Electrobudista, que es egresado de nuestra maestría en historia del arte. Entonces seguimos con las clases abiertas, les agradecemos a todos por participar y un feliz fin de semana. Gracias, Cristina. De nada.